gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, no acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo, de nuevo, de nuevo. Tú mi alfarero, de nuevo, de nuevo. Tú mi alfarero. Hola, muy buenas tardes y ejército de la Santísima Virgen María. Hoy nos volvemos a reunir. En este momento nos vamos preparando para una sesión supremamente especial, supremamente importante. Hoy vamos a hablar de la Eucaristía, ese regalo de Dios que nosotros como hijos de Dios recibimos en Cristo Jesús. Bueno, le doy la bienvenida entonces a Mario Felipe, que esta noche nos trae este tema tan especial. Hola Mario, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, todos muy expectantes y muy emocionados con el tema de hoy. Te dejamos entonces, Mario, con este hermoso tema que tenemos el día de hoy y bueno, empecemos entonces con la oración. Nos ponemos en tu presencia, Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para pedirte que nos instruyas en tus caminos. Espíritu Santo, aliento de vida, purifícanos y santifícanos. Haznos dóciles a tu luz y a tu amor. Dilata los corazones endurecidos y da fuerza a los corazones vacilantes. A ti que renuevas todas las cosas, te pedimos que nos des la humildad necesaria para buscarlo todo en ti y acogerlo todo de ti, como María, tu amada esposa. Abre nuestro entendimiento a las profundidades de tu palabra y haz que todo aquello que recibamos de ti hoy dé fruto abundante en bien de nuestros hermanos, sobre todo de aquellos que no te conocen. No hay otro Maestro que tú, Señor nuestro Jesucristo, sabiduría del Padre, Hijo unigénito, Verbo eterno, por quien fueron creadas todas las cosas. Te damos gracias por el don de la fe, la esperanza y la caridad, virtudes que haces crecer en nosotros siempre que te las pidamos con un corazón puro. Padre Santo, en el Espíritu y a través de tu Hijo, te adoramos y bendecimos. Que toda nuestra vida sea para ti una alabanza de tu gloria, y que vivamos gozosamente en la confianza de ser tus hijos en Cristo. Santa María, Madre de la Divina Gracia, de la Rosa de la Paz, aquí están tus hijos que quieren servirte. Ayúdanos a ser dóciles a la voluntad de Dios y perder todo temor a llevar la paz y la verdad de Cristo hasta los confines de la tierra, incluso aunque nos costara la vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Mario, te dejo entonces en esta tarde. De pronto hoy va a ser un poquito más largo, pero seguramente no vamos a querer que termine. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos ahorita en un rato. Bueno, he de confesarles que preparando la sesión de hoy, me di cuenta que el misterio celebrado, o sea, la liturgia, y en particular la Eucaristía, es de tal profundidad, extensión y extensión que pues evidentemente no basta una sesión, ¿no?, como para sumergirse de lleno y quedar satisfecho. Por ahora nos conformamos con esta sesión. Como decía ahora Carolina, será una sesión un poco más larga que las anteriores, pero creo que vale la pena. Vale la pena para hacernos una idea, aunque sea global, ¿no?, de lo que es la liturgia, de cuál es la continuidad de la liturgia con la historia de la salvación y de cuáles son las partes que componen la celebración de la Eucaristía, y al final, bueno, detenernos en algunos gestos y palabras que he seleccionado, ¿no?, para
para que los veamos, ¿no? Con detalle. Entonces, bueno, como el tema que hoy nos ocupa es de una profundidad inagotable, como ya les dije, ¿no? La introducción será breve. Quisiera comenzar por desarrollar dos ideas y espero que con estas dos ideas tengamos el clima adecuado para adentrarnos en la consideración del misterio del culto cristiano. La primera idea es recordar la importancia fundamental del sentido de la trascendencia de Dios. Dios es el semper maior, o sea, siempre es más grande que todo cuanto podamos pensar o imaginar. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Es el Dios único, el santo, ¿no? Que no podemos ni apresar ni dominar. Bueno, entonces, si esta primera idea supone afirmar una cierta distancia entre Dios y nosotros, un abismo, debemos complementarla con la segunda. Debemos afirmar la cercanía de Dios en Cristo. La cercanía de Dios en Cristo que se hace presente y actuante en los sacramentos. Esta cercanía de Dios en Cristo, sin embargo, no compromete su trascendencia. Hay que mantener las dos cosas, trascendencia y cercanía. Si Dios se ha acercado al ser humano para revelársele y entablar con él una relación personal, ha sido por su propia iniciativa, una iniciativa que ha brotado de su insondable amor por su criatura, por la criatura humana. Su don, el don de Dios, es siempre gratuito, es libre, nunca está determinado por una coacción de nuestra parte. O sea, nosotros no podemos forzar a Dios como si se tratara de un ídolo que podemos condicionar, ¿no? Según una serie de prácticas mágicas. A veces podríamos tener la tentación de pensar que nos rebaja el hecho de contemplar a Dios en su infinita majestad. Y sobre todo de contemplar a Dios en su infinita majestad como es debido, o sea, temblando, ¿no? Temblando desde esa reverente disposición de la criatura que se sabe nada ante su creador. Pero es justo al revés. La contemplación de la majestad de Dios, el reconocimiento de su trascendencia, nos permite recobrar el sentido de la grandeza del ser humano. Con estas palabras bellísimas, ¿no? Lo afirma el cardenal Sara en su último libro de una forma contundente. Dice el cardenal Sara: el hombre solo es grande y solo alcanza su mayor nobleza cuando se arrodilla ante Dios. El hombre grande es humilde y el hombre humilde se arrodilla. Si como Jesús nos humillamos delante de Dios, si nos hacemos obedientes hasta la muerte, Él nos exaltará y nos otorgará un nombre que está sobre todo nombre. Delante de la majestad y de la santidad de Dios, no nos arrodillamos como esclavos, sino como amantes acompañados de serafines, deslumbrados por el resplandor de Dios que llena con su presencia silenciosa el templo de nuestro corazón. Dios está por encima de nosotros, no para arrollarnos, sino para engrandecernos. La trascendencia de Dios es una llamada a la trascendencia del hombre. Y en esta dirección, si vivimos como es debido, la liturgia, ¿no? Ella nos educa, ¿no? Porque la liturgia educa, eso es muy importante, ¿no? Y no educa solamente aquello que nos pueda predicar, ¿no? El sacerdote, para explicarnos en mayor profundidad las lecturas, por ejemplo, en la homilía, ¿sí? No hemos de buscar en la liturgia solamente una formación intelectual, racional, ¿no? La liturgia nos educa integralmente, porque en la liturgia toda la persona humana, alma y cuerpo, reza. En la liturgia llegamos a reconocer a Dios en toda su grandeza. En la liturgia por eso lo alabamos y lo glorificamos. Y en la liturgia sobre todo le damos gracias por su mirada de misericordia. Esa mirada de misericordia que nos ha salido al encuentro en la historia y ha acabado por abrirnos en Jesucristo el acceso a las profundidades de su intimidad trinitaria. En Jesucristo tenemos el puente de regreso a la casa del Padre. Bueno,
Este es el motivo principal por el que en la liturgia damos gracias. En Jesucristo, ese Dios que habita en una luz inaccesible a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, como dice San Pablo en la primera carta a Timoteo 6:16, ese mismo Dios que habita en una luz inaccesible se ha hecho visible, se ha hecho audible, se ha hecho palpable, ¿sí? Y en su rostro, en el rostro de Cristo, hemos podido contemplar al Padre. En Jesucristo se concreta todo lo que podemos conocer sobre Dios. No hay otro a quien acudir para poder conocer ese misterio que estaba escondido por todos los siglos, como lo dice Pablo en el 3er capítulo de Efesios. Nosotros, los cristianos, no somos cristianos esencialmente porque nos adherimos a un conjunto de verdades o porque tenemos una determinada visión del mundo y de la historia. Los cristianos lo somos en cuanto discípulos y más aún en cuanto miembros de la verdadera vid, ¿no? De aquel que es camino, verdad y vida. Lo esencial de nuestra vida cristiana es el encuentro con Cristo. Nosotros como cristianos hemos sido atravesados por su mirada, por la mirada penetrante del Señor. Hemos sido y somos interpelados por sus palabras de vida eterna. Esas palabras que acaban por desarraigar en nosotros todo aquello que es muerte. Al finalizar el jubileo del año 2000, comenzando el nuevo milenio, justamente San Juan Pablo II escribía una carta apostólica. Esta carta se llama Novo Milenio Ineunte. En ella, en esta carta, recordaba aquella petición que hicieron al apóstol Felipe algunos griegos que habían acudido a Jerusalén para la Pascua. Estos griegos le pedían a Felipe: queremos ver a Jesús. Pues Juan Pablo II en esta carta dice que esos griegos, como los peregrinos de nuestros días, o sea, nuestros contemporáneos, piden, a veces incluso sin saberlo, a veces sin ser muy conscientes de ello. Los hombres piden no solamente oír hablar de Jesús, ellos quieren ver a Jesús. Y el discípulo del Maestro, o sea, nosotros, somos fieles a nuestra misión cuando conducimos a los hombres que están sedientos de Él para que se encuentren con Él y lo vean, ¿no? Y en ese encuentro, ¿no? A nosotros nos corresponde luego desaparecer, ¿no? Como ocurría con el Bautista, o como ocurre con Santa María, o como ocurría con San José, ¿no? Entonces es importante que recordemos una y otra vez que es el don de Dios el que tiene la primacía, puesto que Él, como nos dice la primera carta de Juan, nos ha amado primero. Unos años después, también San Juan Pablo II, en concreto en el 2003, escribía otra carta, una carta que se llama Spiritus et Sponsa. En ella decía, refiriéndose a aquel anhelo del encuentro con Dios, del encuentro con Jesús, a ese anhelo la respuesta más profunda y eficaz es la liturgia, y especialmente la Eucaristía, pues en ella, en la Eucaristía, el hombre se une al sacrificio de Cristo y es alimentado de su cuerpo y de su sangre. Como decía Santo Tomás, en la Eucaristía no solamente recibimos la gracia, sino que recibimos en nosotros al mismo autor de la gracia, en todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad, en la plenitud de su ser, sustancialmente presente está Cristo, ¿no? Bajo las especies eucarísticas. En ese encuentro, aunque ellos piensan que van a ver a Jesús, o sea, aunque piensan que es de ellos la iniciativa, en realidad lo que van a hacer es van a ser mirados por Él, ¿no? Van a dejarse tocar por Cristo, van a dejarse transformar por Él. Bueno, hoy les propongo que nos adentremos en las profundidades de la liturgia en dos momentos. Primero, hablemos del misterio anunciado y realizado, o sea, de la liturgia vista en el marco de la historia de la salvación. En este primer momento, como ya les decía al principio, quiero que descubramos la continuidad entre el designio salvador de Dios, que viene desde el 3er capítulo del Génesis, el protoevangelio, ¿no? Entonces, la continuidad entre ese designio de Dios, de salvación,
cómo ese designio de salvación se ha realizado en plenitud en Jesucristo, ¿m? Y cómo existe una continuidad tanto entre ese designio que tiene su origen en el Padre, su realización de ese designio de salvación en Cristo y la liturgia. Continuidad. ¿M? Entre la historia de la salvación y la liturgia, básicamente, ¿no? Bueno, después, en un segundo momento, les propongo que nos detengamos a considerar la celebración eucarística, que es, como dice la Lumen Gentium, fuente y cumbre de la vida cristiana. Cuando entremos en este segundo momento de la charla, pues ya les diré qué estructura vamos a seguir para podernos detener también en algunos gestos, ¿no? Y palabras o en general momentos de la celebración eucarística. Entonces comenzamos la primera parte, el misterio anunciado y realizado. Bueno, recordarán que en la sesión 5 de nuestro ciclo sobre la historia de la salvación, que ya va quedando lejos en el tiempo, ¿no? Cuando hablábamos del éxodo del pueblo de su esclavitud en Egipto y de la alianza que pacta con Dios en el Sinaí, terminábamos nuestro tema diciendo que el principal objetivo por el que Israel sale de su esclavitud en Egipto es el de dar culto a Dios, ¿no? Retomábamos esta idea del libro de Joseph Ratzinger, El espíritu de la liturgia, una introducción. Bueno, allí decíamos que Israel peregrinó durante 3 meses después de haber salido de Egipto, ignorando qué clase de sacrificio quería Dios. Decíamos que esta marcha por el desierto tuvo el objetivo de purificar a Israel, de confrontarlo con su impotencia, ¿no?, ante la dureza del desierto, y pues con la meta, con la finalidad de conducirlo gradualmente a aprender a adorar a Dios tal como Dios quería ser adorado. Bueno, la salida de Egipto, claramente, pues como lo vemos en el Éxodo, pues por los prodigios obrados por Dios, claramente es un don de Dios, ¿no? No es consecuencia de la fuerza del pueblo. Decíamos que el culto también es un don de Dios. Y esto revela algo fundamental sobre la naturaleza del culto, que ahora que estamos hablando sobre la liturgia es muy importante recordar. Y es que el verdadero culto implica que el ser humano no puede por sí mismo hacer el culto agradable a Dios. Dios debe antes darse a conocer al ser humano y darle a conocer al ser humano cómo quiere ser adorado. Sin ello el ser humano no acertará. Bueno, el éxodo que empezó en Egipto para Israel, encaminado a dar culto a Dios, apunta a una plenitud, a esa adoración en espíritu y en verdad de la que habla Jesús a la samaritana en el 4º capítulo del Evangelio según San Juan. Esa plenitud de la adoración a Dios, de la cual todo culto del Antiguo Testamento es apenas una figura y una preparación, esa verdadera adoración se da al Padre por Cristo como mediador entre Dios y los hombres en el Espíritu Santo. Es muy importante esta primera parte de nuestra charla, o sea, el enmarcar la liturgia en la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque la liturgia no es un añadido accidental al designio salvífico de Dios. O sea, como si se pudiese prescindir de la liturgia y aún así acoger en plenitud el plan de salvación de Dios. El designio de salvación ha sido dispuesto y revelado por el Padre, ¿no?, en todo el Antiguo Testamento. Ha sido cumplido por el Hijo en la plenitud de los tiempos. Y ese designio de salvación es llevado a cabo por el Espíritu Santo en la Iglesia. El centro de toda la historia de la salvación se encuentra en el misterio pascual de Cristo. Creo que esto ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? En este misterio se realizó nuestra salvación y la misión de la Iglesia es anunciarlo a través de la predicación y también actualizarlo. ¿Cómo? Pues comunicando sus frutos a través de la celebración de la liturgia. Entonces, la historia de la salvación se puede resumir en 3 grandes etapas. En esta clasificación, sigo el esquema de Julián López Martín. Julián López Martín es obispo
es un obispo y liturgista español, ¿no? Y este esquema se encuentra en su libro La liturgia de la Iglesia. Bueno, las tres grandes etapas serían la primera, la de anuncio y preparación. Entonces, esta primera etapa es el tiempo en que gradualmente se va revelando el amor del Padre hacia los hombres. La salvación de Dios se va haciendo presente a lo largo de todo el Antiguo Testamento a través de personas, acontecimientos, instituciones, o sea, el templo, la monarquía, bueno, el sacerdocio, y en general signos que eran figura de la plenitud de la salvación que se alcanzó en Cristo. Entonces, eso es la primera etapa, la del anuncio y la preparación. Luego la segunda es la de la plenitud y el cumplimiento. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, nos dice el Evangelio según San Juan. Y de esta manera llega la plenitud de los tiempos, ¿no? Con esa manifestación y presencia definitiva de Dios entre los hombres. Todas las palabras y obras y signos de Jesús eran salvíficos, pero la culminación de todos sus actos, o sea, el signo más importante de su vida, es el de su entrega hasta la muerte de cruz, que es seguida de la resurrección. Este signo, de nuevo, es el misterio pascual. Y por último tenemos la etapa de la actualización y la permanencia. Tras la ascensión del Señor, con la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia y su envío, o sea, el envío de la Iglesia a todas las gentes, comienza la tercera etapa, lo que conocemos como el tiempo de la Iglesia. Según el designio de Dios, su salvación llega a todos los hombres mediante la fe en el Evangelio, que es predicado por la Iglesia, y también mediante la incorporación al misterio de Cristo a través de los sacramentos, que son celebrados por la Iglesia. Podemos resumir el núcleo de la misión de la Iglesia en la predicación del Evangelio a toda criatura y la celebración del memorial del misterio pascual. Nosotros nos podríamos preguntar, bueno, y en esta macrohistoria de la salvación, ¿no? ¿Cómo entramos, ¿no? ¿Cómo entramos nosotros en esa corriente de salvación de Dios? Pues fundamentalmente por tres vías. Primero, por la conversión y la fe. La conversión y la fe preceden a la liturgia, pero se orientan a ella. Entonces, por la conversión y la fe. Por la liturgia. En la liturgia acontece la salvación de Dios. En el aquí y el ahora de la celebración. Ya ahora explicaré un poco más esto. Entonces, por la conversión y la fe, por la liturgia y por la vida moral, ¿no? La vida moral tiene su fuente principal, la fuente principal de su santificación en la liturgia. Entonces, miren que tenemos la conversión y la fe, que precede a la liturgia y se orienta a ella, la liturgia, el misterio celebrado, ¿no? Y la vida, que sigue a la liturgia. En la vida corriente, pues, ordinaria, nosotros realizamos todos nuestros quehaceres habituales sin romper con el misterio celebrado, sino justamente viviendo de él y experimentando cómo todo en nuestra existencia es transformado por el misterio celebrado. Un espíritu de conversión nos abre a adherirnos a Dios por la fe, ¿sí? Entonces, el misterio creído. Ello nos dispone a la participación en la celebración litúrgica. En la celebración litúrgica mana la fuerza de la gracia que nos transforma y luego nos envía al mundo a prolongar existencialmente, ¿no? Nuestra vida cotidiana, ese misterio celebrado. Entonces hay una profunda unidad en toda la vida cristiana. En efecto, una celebración litúrgica que no acaba transformando la vida no es una verdadera celebración, sino que se trata de un puro formalismo exterior, en el que no se ha entrado a participar realmente, ¿no? de lo celebrado, ¿no? Entonces, contra aquellos que pueden decir, ¿no?, que hay personas, hay católicos que incluso son de misa diaria, pero en su vida no lo manifiestan, pues lo que habría que responder es que no es que la celebración eucarística no tenga una eficacia, ¿sí?, para santificarnos,
sino que probablemente se ha vivido de una forma pobre la celebración eucarística y luego no se ha entendido la continuidad entre el misterio celebrado y la transformación de la vida, ¿no? Y de las relaciones en nuestra cotidianidad. Esta imagen que ven ahí es una imagen que se encuentra en una de las catacumbas de Roma. Es una imagen, una pintura paleocristiana del siglo IV y representa el pasaje de la curación de la hemorroísa. Lo he puesto porque es esta imagen la que utiliza el catecismo de la Iglesia Católica para explicar, ¿no? los sacramentos, ¿no? Que son toques del resucitado que nos sanan. La liturgia es como una síntesis de toda la historia de la salvación. Aquí es donde está el quid de la continuidad entre la historia de la salvación y la liturgia, o más bien, cómo la liturgia se enmarca en la historia de la salvación. En el aquí y el ahora de la celebración litúrgica es Jesucristo glorioso, quien viene a tocarnos para sanarnos. Así lo dice el Catecismo, en el número 1504. En la liturgia, Cristo glorioso nos permite pregustar, o sea, gustar anticipadamente, ¿no? Y participar de la liturgia del cielo a la que nos dirigimos los cristianos que aún vivimos en la tierra como peregrinos. Por todo esto, o sea, por todos estos efectos que se deducen, ¿no? Que son consecuencia de la liturgia, los sacramentos son obras infinitamente más grandes que las mayores obras humanas. Aunque las obras humanas, algunas obras humanas, puedan ser aparentemente más espectaculares. Pese a que los sacramentos son para los sentidos signos muy sencillos, o sea, piensen que la materia de los sacramentos está al alcance de cualquiera. Se trata de aceite, pan, vino, agua, etc., ¿no? Pese a que son muy sencillos ante los sentidos, en virtud del poder de Dios, ellos, los sacramentos, abren al ser humano para acoger en la propia vida la Pascua del Señor, o sea, su victoria sobre la muerte, y nos conducen a participar de esa comunión de vida y amor de la Trinidad Santísima. Ahora, claro, uno se podría preguntar, ¿realmente alguna obra humana, por sofisticada que sea, sería capaz de algo así? Pues evidentemente no. Bueno, en la tradición de la Iglesia ha habido una extensa discusión sobre cómo definir lo que es un sacramento. San Agustín, que lo ven ahí a la izquierda, decía que el sacramento es un signo sagrado y se preguntaba cómo es que una realidad creada puede ser signo de algo que trasciende a la creación, o sea, puede ser signo de la gracia. Esto se lo preguntaba San Agustín. Y esta primera definición, sacramento como signo sagrado, es muy importante para los desarrollos posteriores en el siglo XIII, ¿no? con la escolástica. Santo Tomás, que lo tienen ahí a la derecha, unos siglos más tarde, ¿no? de San Agustín, partiendo de toda esa reflexión escolástica que lo antecede, sobre todo la reflexión de Pedro Lombardo, Santo Tomás se apoya en San Agustín para afirmar que un sacramento es el signo de una realidad sagrada. Entonces, en eso sigue a San Agustín de cerca. El gran acierto y el adelanto de Santo Tomás es decir que, además de que el sacramento es un signo, lo específico de este signo es que además es causa de la gracia, ¿no? Entonces, el sacramento no es un signo como los demás. Lo específico del signo sacramental es que causa la gracia. Pero la doctrina tomista de Santo Tomás ha salvado a la Iglesia nos ha salvado, ¿no? Y nos salva de caer en un subjetivismo sacramental. ¿Esto qué significa? Que lleguemos a pensar que la gracia depende de las disposiciones del ministro o del sujeto que recibe el sacramento. Bueno, con la revolución protestante del siglo XVI,
se introdujo un error pues que justamente seguía esta concepción del subjetivismo sacramental. La Revolución Protestante decía que para conseguir la gracia bastaba la fe en la promesa divina. Bueno, el Concilio de Trento, que fue el concilio que respondió a toda esta revolución protestante en el siglo XVI, se apoyó en la doctrina de Santo Tomás para responder a ese error protestante, afirmando que la gracia es conferida por los sacramentos ex opere operato. ¿Eso qué significa? Esto significa que la gracia es comunicada por los sacramentos por virtud recibida de Dios. O sea, la fuente de la gracia nunca está en el hombre. Digamos, pues ya lo mencionábamos, ¿no? En la devoción del ministro que celebra el sacramento. La fuente de la gracia tampoco está en la piedad del sujeto que recibe el sacramento. La fuente de la gracia está en Cristo, siempre, ¿no? Esto es la doctrina de Trento. Entonces, el signo sacramental correctamente celebrado, o como lo dice Trento, ¿no? En conformidad con la intención de la Iglesia, es decir, con la materia y la forma debidas, el signo sacramental correctamente celebrado con la materia y forma debidas comunica la gracia. Bueno, ¿a qué nos referimos con materia y forma? Todos estos son conceptos de la teología sacramentaria clásica, que sobre todo viene de la escolástica, ¿no? Pongamos por caso el bautismo, ¿no? El bautismo es muy fácil de entender. Entonces, la materia es el agua y la forma es la fórmula bautismal, ¿no? En la que el sacerdote dice: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es materia y forma. Entonces, así llegamos a esta definición del sacramento. El sacramento es un signo sensible y eficaz de la gracia que ha sido instituido por Cristo de modo permanente, confiado a la Iglesia y por el cual nos es dispensada la gracia divina. Ahí tiene la definición, eso está en el número 1131 del Catecismo de la Iglesia Católica. Pues se las dejo ahí, esa definición es para leerla con mucha calma, ¿no? Para separar sus partes, ¿no? Y entenderla a fondo. La Iglesia en Trento, justamente, pero ya desde antes, ¿no? Desde Santo Tomás, ha definido con toda claridad que los sacramentos son 7. Y los sacramentos, estos 7 sacramentos se pueden clasificar en 3 grupos: sacramentos de iniciación, sacramentos de sanación y sacramentos al servicio de la comunidad eclesial. Entonces, en los de iniciación podemos incluir el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. En los de sanación, la penitencia y la unción de enfermos. Y en los sacramentos al servicio de la comunidad eclesial, encontramos el matrimonio y el sacramento del orden. Bueno, Santo Tomás de Aquino hacía una analogía muy interesante, un paralelismo entre la vida natural y la vida espiritual, ¿no? Y decía que la vida espiritual es acompañada por los sacramentos, ¿no? ¿De qué forma lo decía? Los sacramentos entonces tienen un orden. Así como en la vida natural hay un nacimiento, un crecimiento y una nutrición y un fortalecimiento, en la vida espiritual también. Entonces, ¿cuál es el nacimiento? El bautismo. En donde se da el crecimiento, la confirmación. En donde se da esa nutrición o ese fortalecimiento, en la Eucaristía. En la vida natural también hay enfermedad, ¿no? Así como en la vida espiritual. En la vida espiritual, pues evidentemente es el pecado, ¿no? Entonces, en la vida espiritual también hay una curación, la confesión, ¿no? El sacramento de la penitencia. Y también una preparación para la gloria eterna, que se da en la unción de los enfermos. Bueno, ese paralelismo entre la vida natural y la vida espiritual incluso también se podría hacer con la dimensión social del ser humano y la dimensión eclesial del cristiano, ¿no? Entonces, y esto ya con los sacramentos al servicio de la comunidad eclesial, ¿no? Entonces, el sacramento del orden, por su parte, permite ejercer el sacerdocio ministerial, que es siempre un servicio
al sacerdocio común de todos los bautizados. Entonces, eso es el sacramento del orden. Y en el caso del sacramento del matrimonio, pues fundamentalmente el servicio que presta a la Iglesia es el criar y educar a los hijos en la fe. Bueno, entre otros, más se podría decir. Bien, ahora ya entramos a nuestra segunda parte, la del misterio celebrado, y en particular la Eucaristía. Bueno, en esta segunda parte de nuestra charla nos acercamos a esta celebración, a la celebración eucarística. Y para ello primero quiero hacer un marco general para situar algunas coordenadas fundamentales del misterio de la misa. Luego, después de haber hecho este marco, repasaré, como les dije, algunos momentos de la celebración en que de manera que podamos tener algunos elementos, ¿no?, que nos permitan vivir la Eucaristía de una forma más intensa, con una mayor conciencia y sobre todo con todo el corazón, ¿no? Entonces, ese es mi propósito a la hora de detenernos en algunos de esos momentos de la celebración. Lo primero es decir que adentrarse en el misterio que acontece durante la celebración eucarística es realmente lo más grande que podemos hacer. Nunca será demasiado lo que podamos descubrir. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía somos introducidos por Cristo en la intimidad de la Trinidad. Y Dios es infinito. Por eso nunca será demasiado todo lo que podamos descubrir respecto de la celebración eucarística. En ella, la tierra participa del cielo y propiamente el cielo irrumpe en el tiempo. En la celebración eucarística el protagonista siempre es Dios, o sea, el Creador y el Redentor. Ese Creador y Redentor que en su omnipotencia e infinita ternura nos asocia a esa vida desbordante de la que goza desde toda la eternidad, una vida desbordante que no termina. Solo en Dios somos colmados, ¿no? Son colmados todos nuestros anhelos. Solo en Dios somos rescatados de las garras de la muerte. Solo en Dios somos transformados y elevados a conocerle como Padre, Hijo y Espíritu Santo, a conocerle y amarle. La Eucaristía es la verdadera fuente de vida que no acaba. Y sin embargo, tantas veces en nuestra dureza de corazón nos es indiferente, ¿no?, la Eucaristía, y participamos en ella de forma distraída y a veces como por inercia, ¿no?, como por estar ahí, como por ir, como bueno, lo que sea, ¿no? Cuando nos aburrimos en la celebración, yo creo que es importante que hagamos en este sentido un profundo examen de conciencia. Cuando nos aburrimos es porque hemos perdido de vista la grandeza del acontecimiento que estamos presenciando. La grandeza de este acontecimiento solo la podemos descubrir desde la fe. O sea, y bueno, y sobre todo desde la adoración silenciosa que debería constituir el clima general de toda nuestra existencia. Por ese motivo, la adoración eucarística debe preceder nuestra participación en la misa y sucederla. Podríamos decir que la adoración es como el clima de comprensión del misterio de la misa. Pues, ¿quién sino Jesús presente sustancialmente en el Santísimo Sacramento del altar podría introducirnos al misterio de la Eucaristía celebrada? ¿Quién sino Él, no? Entonces, por esto, además de formarnos sobre las partes de la misa, que es lo que estamos haciendo hoy, ¿no?, y en general sobre la teología de la liturgia, lo que es indispensable para poder vivir este misterio cada vez más plenamente es que aprendamos a adorar y que en la adoración le pidamos a nuestro Señor que Él nos introduzca en el acontecimiento de su cuerpo entregado y su sangre derramada. De esta forma lo sostenía Benedicto XVI, para explicar por qué nunca se debe contraponer la celebración eucarística y la adoración. Esto lo hacía en la homilía de la solemnidad
del Corpus Christi del año 2012. Ya lo hemos dicho, pero lo retomamos. El Concilio Vaticano II dice que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Esto lo dice la Lumen Gentium 11. ¿Esto exactamente qué significa? Por un lado es fuente, porque de ella, porque de la Eucaristía, se derrama hacia nosotros la gracia y somos santificados en Cristo. Entonces, por eso es fuente, ¿no? Pero también es culmen, y es culmen por dos motivos. Es culmen porque en ella se actualiza la cumbre de la salvación de Dios a los hombres. ¿Cuál es la cumbre? El misterio pascual. Y la Eucaristía es memorial del misterio pascual, actualización del misterio pascual, ¿no? Ese es el primer motivo por el que la Eucaristía es culmen. Y el segundo, porque no hay culto a Dios más perfecto que el sacrificio del altar. En él se da ese auténtico culto en espíritu y en verdad, en que a Dios le es tributado todo honor y toda gloria, como dice la doxología. La salvación de Dios ha acontecido en la historia alcanzando su plenitud en Jesucristo. Bueno, esto yo creo que ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que el corazón de su obra salvadora es el misterio pascual. Pero lo vuelvo a decir porque es en el misterio pascual, en las honduras de este misterio, donde encontramos la esencia de la misa. Ya decíamos que la Eucaristía puede definirse como memorial del misterio pascual. Pongo el acento en la L, ¿no? Del memorial, porque no es una simple memoria. En la Eucaristía no nos limitamos a recordar lo que hizo Jesús como si fuera un hecho pasado, sino que en ella se hace presente su acción salvífica en el hoy de la celebración. Por este realismo de la presencia de Cristo en la Eucaristía es que, por un lado, somos introducidos en la victoria del resucitado sobre la muerte, por otro, somos unidos a Él para entregarnos al Padre y a los hermanos, como Él lo hizo, ¿no? Y somos elevados a la vida eterna, somos elevados a la participación de la vida trinitaria. En la celebración eucarística somos convocados como pueblo de Dios, como pueblo que adora al Dios vivo, como pueblo que da gracias al Padre por el sacrificio de Cristo. Pero Dios no nos invita a la Eucaristía para que acudamos como meros espectadores de un acontecimiento que en el fondo no nos toca a nosotros. Estamos llamados a participar activamente, y esta participación activa, bueno, de la que mucho ha hablado el catecismo, ¿no? Y que ya también aparece en la Sacrosanctum Concilium, que es el documento del Concilio Vaticano II dedicado a la liturgia. Entonces debemos participar activamente. Claro, esta participación activa no implica que nosotros como fieles asumamos funciones que no nos corresponden en la celebración, ¿no? Por eso la Iglesia es muy explícita al afirmar que los que asisten, los que participan de la celebración eucarística, deben hacer todo y solo lo que les corresponde de acuerdo a su lugar dentro de la asamblea, ¿no? No es lo mismo aquello que está llamado a ser el ministro ordenado, ¿no? Que ha sido ordenado para ejercer el sacerdocio ministerial, que lo que nosotros, como fieles bautizados, ¿no? Debemos hacer durante la celebración en virtud de nuestro sacerdocio común o sacerdocio bautismal. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Bueno, entonces decíamos que nosotros no somos invitados por Dios a contemplar, ¿no? A ser meros espectadores de un acontecimiento que no nos toca, ¿no? Sino que en la celebración debemos nosotros participar activamente. Y esto en el sentido más profundo significa que debemos unir toda nuestra existencia al sacrificio de Cristo, ese sacrificio que se renueva sacramentalmente en el altar. Y cuando digo todo, es todo, ¿no? Nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros anhelos, nuestros miedos, los frutos de nuestro trabajo, nuestras necesidades y en general toda nuestra pobreza y fragilidad. Todo ello lo unimos a Cristo, ¿no?
que se ofrece al Padre y sobre todo también nos ofrece a nosotros con Él. Nos podríamos preguntar, ¿quién celebra la Eucaristía? Pues lo primero que uno dice es, no, pues el sacerdote, ¿no? Pero claro, no es esa la respuesta, ¿no? La respuesta más profunda es Cristo. Cristo es el actor principal, ¿no? Y Él es quien preside invisiblemente toda celebración. Y digo preside invisiblemente, porque quien preside visiblemente es el sacerdote. Y el sacerdote preside actuando in persona Christi, ¿no? Bueno, y ya si quisiéramos complementarlo, in persona Christi capitis, o sea, en persona de Cristo, ¿no? En cuanto cabeza de la Iglesia. Sin embargo, la celebración no solo la celebran, la celebración eucarística no solo, la Eucaristía no solo la celebran Cristo como cabeza de la Iglesia y el sacerdote como cabeza visible de la asamblea, sino el Cristo total. El Cristo total está compuesto, esto es una noción de San Agustín, ¿no?, por Cristo, que es cabeza, y la Iglesia, que es cuerpo de Cristo. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿quién celebra la Eucaristía? El Cristo total, ¿no? Cabeza y miembros, cabeza y cuerpo, o sea, la Iglesia. Cuando decimos Iglesia, nos referimos no solo a la comunidad visible que se reúne en esta parroquia en particular en torno al altar. Nos referimos a toda la Iglesia, o sea, a la comunión de los santos, visible e invisible. Nos referimos a quienes gozan de la visión de Dios en el cielo, a los santos. Nos referimos también a quienes han muerto y se están purificando en el purgatorio para poder alcanzar la bienaventuranza. Y nos referimos también a nosotros, como miembros de Cristo, que en la tierra esperamos alcanzar tras la muerte la definitiva comunión con Dios en el cielo. Me parece que tener esto presente en cada celebración, aunque viéramos en ella, por ejemplo, tan solo a un sacerdote y un par de fieles, ¿no? Así que tener esto presente nos abre el panorama hasta el infinito y cobramos con ello conciencia del gran misterio del que estamos tomando parte. Entonces recuerden muy bien, aunque se encuentre solo el sacerdote celebrando la misa, celebra toda la Iglesia unida a Cristo cabeza. Bueno, ¿cómo se estructura la misa? La misa tiene dos grandes partes, pero estas dos grandes partes forman un único acto de culto. ¿Cuáles son esas partes? La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Ambas están precedidas por ritos iniciales y finalizadas por ritos conclusivos. ¿Qué pasa en la liturgia de la palabra? En la liturgia de la palabra acontece un verdadero diálogo vivo de Dios con su pueblo. Se proclama la salvación y se propone de nuevo la alianza, ¿no?, al pueblo para vivir. Se propone de nuevo vivir a la altura de las exigencias de la alianza. En la liturgia de la palabra, esa primera gran parte, Dios habla a su pueblo, ¿no? Cristo anuncia el Evangelio. Y el pueblo, y aquí es donde está el diálogo, responde con cantos y oraciones. Bueno, la mesa de la palabra prepara para recibir a Cristo. Y así del ambón, que es el polo celebrativo en el que acontece la liturgia de la palabra, pasamos al altar. En la liturgia eucarística, ¿no?, Jesucristo, pues bajo las especies del pan y del vino, se hace presente como verdadero Dios y verdadero hombre, o sea, sustancialmente. En esencia, esta estructura que acabo de esbozar se remonta a tiempos apostólicos. Tenemos varios testimonios muy antiguos, pero hay uno que es especialmente conmovedor por su exposición pormenorizada de la celebración y sobre todo porque guarda una enorme semejanza con nuestras celebraciones. Este testimonio lo encontramos en la primera apología de San Justino. San Justino es un padre de la Iglesia del siglo II. Y esta exposición, pues, dice, ¿no?, fue escrita para explicar a un emperador pagano, a Antonino Pío, lo que hacían los cristianos cuando se reunían a celebrar.
Si lo quieren ver, el texto lo cita el Catecismo en el número 1345. Y lo traje porque pues es, bueno, maravilloso leerlo para ponernos en contexto. Dice San Justino: el día que se llama Día del Señor, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Miren, la homilía. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Oración de los fieles. Cuando termine esta oración, nos besamos unos a otros. La paz, ¿no? Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias. Pone entre paréntesis en griego Eucaristían, ¿no? Entonces da gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, o sea, claro, todo esto ya es liturgia eucarística, ¿no? Todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los llevan a los ausentes. O sea, no es pan y vino, ¿no? Comunes, ¿no? Sino eucaristizados, ¿no? Claro. El término transustanciación y demás pues será posterior, pero aquí está claramente significado, por supuesto, es un contenido que está en la escritura, ¿no? Bueno, contemplar este testimonio tan antiguo me parece que no puede menos que impresionarnos, ¿no? Y recordarnos que la liturgia no es un espacio para mostrar nuestra creatividad y particularidad, estableciendo una ruptura con la milenaria tradición que recibimos, ¿no? Debemos ser muy respetuosos con eso. Benedicto XVI lo decía con toda claridad. Esto aparece en un libro que se llama Luz del Mundo, el Papa, la Iglesia y los signos de los tiempos. Dice Benedicto XVI, se trata de salir de sí mismo e ir más allá de sí mismo, entregarse a Él y dejarse tocar por Él. Debe tener siempre lo que nos precede desde el conjunto de la fe de la Iglesia, desde el conjunto de su tradición, desde el conjunto de su vida, y que no brota meramente de la moda del momento. Bueno, antes, en esa misma cita, dice que la Eucaristía no es un show. No, claro, el protagonista no es el sacerdote. El protagonista es Cristo, ¿no? Bueno, las palabras de la plegaria eucarística, como las de toda la liturgia, nos preceden. Por eso no están a nuestra disposición como para que las alteremos como nos parezca. Por ejemplo, que el sacerdote se invente la plegaria eucarística, ¿no? Lo que nos corresponde como cristianos, ¿no?, católicos, es procurar entrar en ellas y que nuestro pensamiento y nuestro ser vayan siendo transformados por ellas hasta que lleguemos a ser uno con Cristo, no al revés. No nosotros transformar las palabras y los gestos de la liturgia, sino que las palabras y los gestos de la liturgia nos transformen a nosotros. Bueno, volvamos a la estructura de la celebración eucarística. Ya con esto entramos a la última parte. Decíamos que la liturgia eucarística se conforma por dos partes. Estas dos partes constituyen un único acto de culto.
La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Creo que la forma más eficaz, y ya lo decía cuando afirmaba que la liturgia educa, ¿no? La forma más eficaz para adentrarse con profundidad en la celebración es dejar que sean los mismos ritos, o sea, las palabras, los gestos, los silencios, los colores, los aromas, la luz, los que vayan revelando el misterio que comunican. Definitivamente haría falta, pues bueno, todo un ciclo dedicado a detenerse con todo detalle en cada uno de los signos litúrgicos, algo que es, pues, por demás apasionante, ¿no? Por lo pronto, pues les recomiendo mucho que, pues para poderse adentrar en los signos, en los gestos, en las palabras, acudan al libro litúrgico para celebrar la misa, ¿no? El misal romano. Vayan allí y no lean solamente aquello que está escrito en negro, sino también lo que está escrito en rojo, o sea, las rúbricas. Las rúbricas son muy importantes también para entrar en el sentido de los signos litúrgicos. Otro texto muy importante, pues que hace unidad con el misal romano, es la ordenación general del misal romano. Es lo que se conoce como los prenotandos. Cada libro litúrgico tiene como unas normas explicativas previas, ¿no?, que introducen el libro litúrgico. Entonces eso, los prenotandos del misal romano es la ordenación general del misal romano. Bueno, entonces acá tenemos ya más desglosada la estructura de la celebración eucarística. Decíamos que hay ritos iniciales y ritos conclusivos, y en medio la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. En los ritos iniciales quiero que nos detengamos en la procesión inicial, después en el saludo al altar y al pueblo, luego en el rito penitencial y que terminemos con la oración colecta. Bueno, básicamente todos los ritos iniciales los vamos a ver. Después, en la liturgia de la palabra, pues lo he estructurado como es un diálogo, hemos dicho, entre Dios y su pueblo, lo he estructurado como la palabra que Dios propone al pueblo y la respuesta que el pueblo le dirige. Esto es la liturgia de la palabra. Luego tenemos la liturgia eucarística. En la liturgia eucarística, pues nos concentraremos en la presentación de las ofrendas, en la plegaria eucarística, que claro, es el corazón de la misa, la plegaria eucarística. Y ahí en la plegaria eucarística, bueno, creo que nos detendremos un poco más, ¿no?, hablando del diálogo inicial, un poco del prefacio, el sanctus, la epíclesis, que es la invocación del Espíritu Santo sobre las ofrendas, el relato de la institución, que son las palabras de Cristo en la última cena, y por último la doxología, que es la cumbre de la plegaria eucarística. Bueno, luego la idea es que hablemos un poco del rito de la comunión, muy brevemente de la fracción del pan, ¿no?, bueno, y de la comunión. Y por último, de los ritos conclusivos. Entonces, la oración después de la comunión y la bendición final, ¿no? ¿Para qué recibimos la bendición al final de la misa? Bueno, dicho esto, entonces comenzamos. Bueno, he de decirles que me hicieron falta unas cuantas imágenes. Hubiese querido tener imágenes para cada uno de los momentos que vamos a ver de la celebración eucarística, pero bueno, no alcancé a tenerlas. Así que bueno, ustedes seguro han participado en muchas celebraciones eucarísticas, así que se pueden ir imaginando los gestos y las palabras de las que voy a hablar. Bueno, comenzaremos con los ritos iniciales. La procesión inicial es lo primero. Bueno, una vez que el pueblo se ha congregado, se da inicio a la celebración con la procesión de entrada. En esta acción de dirigirse hacia el altar, los ministros orientan a todo el pueblo hacia el misterio que se comienza a celebrar y que tiene su centro y culmen en la plegaria eucarística. Por eso, los ministros se dirigen hacia el altar, ¿no?, en la procesión de entrada. Esta procesión ha de tener un ritmo pausado que debería marcar la distinción con la vida corriente, ¿no? ¿Por qué? Porque en la liturgia realmente se está abriendo el cielo, estamos entrando a participar de la Jerusalén celeste,
¿no? Y por lo mismo el ritmo de la celebración no puede ser idéntico a la precipitación con la que a menudo vivimos, ¿no?, nuestra vida corriente. Bueno, es muy importante este gesto en la procesión de entrada de caminar, porque le muestra a toda la iglesia congregada que en su fase terrena es peregrina, que somos peregrinos que estamos caminando hacia el cielo. Entonces, todo esto en la procesión inicial. Luego, el sacerdote y los ministros llegan al presbiterio. Ellos hacen una inclinación profunda al altar como gesto de reverencia. ¿Por qué esta reverencia al altar? El altar en la celebración es signo de Cristo Jesús. Signo de Cristo Jesús, piedra viva, ¿no?, como lo dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Después de esta reverencia profunda al altar, el sacerdote y el diácono pasan a besar el altar. Hay quienes ven en este beso una expresión del vínculo nupcial entre Cristo, esposo, y la iglesia. Bueno, miren cuánta significación en cada gesto. Una vez que el sacerdote ha venerado el altar, ¿no?, y lo ha besado, se dirige a la sede y se da inicio a la celebración con la señal de la cruz. Este gesto, el gesto de la señal de la cruz, nos recuerda a todos que la acción litúrgica no es sin más una acción humana, una realización humana, sino principalmente divina, trinitaria. Después de la señal de la cruz, el sacerdote saluda al pueblo congregado diciéndoles: Dominus vobiscum, ¿no?, el Señor esté con vosotros. Con esas palabras, el sacerdote le recuerda a los fieles que es por el Señor que está en ellos, en cuanto bautizados, que ellos pueden tomar parte en el culto de la iglesia. O sea, cuando el sacerdote les dice, el Señor esté con vosotros, les está recordando su sacerdocio bautismal. Por su sacerdocio bautismal es que pueden participar de esta acción litúrgica que estamos comenzando, ¿no? Entonces, todo eso, el Señor esté con vosotros. Luego viene el rito penitencial. En este momento de la celebración debemos recordar aquel mandato que el Señor dirige a Moisés desde la zarza ardiente. El Señor le decía: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. San Agustín, comentando este pasaje, dice que el mandato se debe a que las sandalias están hechas de animal muerto. Entonces es un signo que muestra que para poderse acercar al santo, nosotros debemos despojarnos de todo lo que en nosotros está muerto. En el momento del rito penitencial, dirigimos nuestra mirada hacia Jesucristo, que es el Dios de vida, incompatible con la muerte, digamos, ¿no?, compatible con el pecado, porque es el santo. Dice Benedicto XVI en la exhortación Sacramentum Caritatis, refiriéndose a la participación activa. Ya lo mencionábamos, ¿no?, y decíamos que habla de participación activa la Sacrosanctum Concilium y el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, refiriéndose a eso, dice Benedicto XVI en la Sacramentum Caritatis: no se puede esperar una participación activa en la liturgia eucarística cuando se asiste superficialmente, o sea, sin antes examinar la propia vida. Esto en cuanto al rito penitencial. Luego, la oración colecta. La secuencia ritual de la oración colecta tiene una importancia que a veces nos puede pasar desapercibida. Es muy breve, pero de una densidad enorme, importantísima. Después del rito penitencial, el sacerdote junta las manos y dice: oremos. Hay un silencio en el que todos oran unos momentos. Después el sacerdote extiende las manos y dice la oración colecta, a lo que el pueblo responde: amén. Entonces miren esa secuencia ritual. Oremos, dice la oración colecta, el pueblo responde amén, ¿no? Entonces eso es. Bien. El momento de silencio justo después
de que el sacerdote ha dicho oremos, está dispuesto para que todos los fieles nos hagamos conscientes de que estamos en presencia de Dios y podamos formular en nuestro espíritu, en nuestro interior, nuestras intenciones personales. El gesto del sacerdote que une las manos, ¿qué significa? Bueno, es un gesto de que ponemos nuestras manos en las de Dios, de que todo nuestro destino está en sus manos, ¿no? Y que confiamos en su fidelidad. Luego, cuando el sacerdote extiende las manos, recuerda a Cristo, ¿no? En la cruz, ¿no? Que abre sus brazos para atraernos hacia Él. Bueno, yo digo que la oración colecta es un momento muy importante de la celebración porque explicita un movimiento de ida y vuelta entre lo individual y lo comunitario. En silencio expresamos, antes de la oración pronunciada por el sacerdote, nuestros deseos y necesidades. Entonces, primero, nuestras necesidades individuales. Y luego entramos en el nosotros de la iglesia que ora. ¿Sí? O sea, salimos de nuestras necesidades personales para entrar en la oración colecta que nos propone la iglesia, para hacerla nuestra, ¿no? Bien. Bueno, decía que en ese silencio, justo después del oremos, nosotros presentamos en nuestro interior nuestras necesidades personales. Pues sin duda es un silencio denso, ¿no? Que debe vivirse sin ninguna precipitación. Después de que el sacerdote pronuncia la oración colecta, ¿no? Viene una doxología. Es importante darse cuenta de las doxologías, porque las doxologías marcan la presencia de la Trinidad en toda la celebración, ¿no? El recuerdo de la Trinidad. Entonces, ¿cómo dice la doxología? Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién se está dirigiendo? Al Padre. Por Cristo en el Espíritu. Pues toda acción litúrgica se dirige al Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. Bueno, hasta aquí los ritos iniciales. Ahora entramos a la liturgia de la palabra. Y decíamos que hay un diálogo entre Dios que habla y el pueblo que responde. Veamos primero cómo Dios habla a su pueblo. En las lecturas es Dios mismo quien habla, ¿no? Para desvelarnos los misterios de la salvación y darnos un alimento espiritual, pues para la vida, ¿no? Son proclamadas en las lecturas las maravillas de la acción de Dios que ha acontecido en la historia y nos son propuestas también en las lecturas con toda actualidad, ¿no? Las exigencias de la alianza. El paradigma por excelencia de las lecturas en la misa lo encontramos en la vigilia pascual. En esta Noche Santa, que la Iglesia celebra una vez al año, se ha hecho una selección larga, ¿no? De lecturas que acaban por resumir el largo recorrido de la historia de la salvación. O sea, si ustedes quieren tener eso, un resumen maravilloso de la historia de la salvación, acudan a la selección de lecturas de la Vigilia Pascual. Bueno, durante las lecturas, los fieles permanecemos sentados. La postura de estar sentado facilita, o pues debe facilitar y contribuir el recogimiento interior. Y manifiesta la actitud del discípulo que está atento a la voz de su maestro. Entonces, estando sentados, manifestamos nuestra disponibilidad y acogida a la palabra de Dios. ¿Qué pasa en la proclamación del Evangelio? Bueno, la proclamación del Evangelio es el punto culminante de la liturgia de la palabra. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo quien habla. Por eso, la proclamación del Evangelio está reservada a los ministros ordenados. No debe hacerla nunca un laico. Bueno, nosotros entonces nos ponemos de pie.
en una disposición de disponibilidad, de nuevo, pero ahora sabiéndonos unidos a la victoria de Cristo, ¿no? Y de pie, unidos a la victoria de Cristo, escuchamos su palabra. Y la palabra de Cristo es una palabra ante la cual no podemos ya permanecer sentados. Es una palabra que nos levanta, ¿no? Que eleva nuestra existencia a lo alto. Esta explicación la da Joseph Ratzinger en El espíritu de la liturgia. Entonces, esto en cuanto a la palabra dicha por Dios, a la cual responde el pueblo. Dios toma la iniciativa en la liturgia de la palabra. Él nos sale al encuentro y el pueblo responde a esa invitación divina. ¿En qué consiste la respuesta del pueblo? La podemos resumir así: silencio, cantos en los cuales destaca el salmo, credo, o sea, profesión de la fe, y oración universal u oración de los fieles, ¿no? En eso se resume la respuesta del pueblo. Entonces veamos cada uno. Bueno, primero decíamos silencio. Es curioso, pero el silencio hace parte de la respuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el silencio dispone interior y exteriormente para poder acoger la palabra y dejar que el Espíritu Santo la haga resonar en lo profundo del corazón. En este sentido, en cuanto al silencio, San Agustín decía algo impresionante. Decía en el Sermón 288 que cuando el verbo de Dios crece, las palabras del hombre disminuyen. Esto en cuanto al silencio. En segundo lugar, el pueblo responde con los cantos. En los cantos destaca el salmo responsorial. El salmo debemos entenderlo como una prolongación del mensaje contenido en la primera lectura. Toda la comunidad profundiza el mensaje de la primera lectura con su respuesta al salmista, ¿no? Esa antífona que decimos, ¿no? Respuesta a cada uno de las estrofas del salmo. Una forma muy propicia, creo yo, ¿no? de preparar las lecturas de la misa es la de buscar cuál es la relación entre la primera lectura y el salmo. ¿Por qué digo yo que es muy propicia? Porque nos permite primero descubrir el sentido profundo de la primera lectura y luego la respuesta orante del pueblo de Dios a ese sentido profundo. Bueno, nosotros en la celebración debemos hacer nuestro el salmo. Debemos apropiarnos de sus palabras, ¿no? De las palabras del salmista, abriendo el corazón a los sentimientos que expresa. De nuevo, nos volvemos a abrir, ¿no? De nuestra particularidad al nosotros de la Iglesia. Bueno, luego del salmo, la siguiente respuesta del pueblo es el credo, la profesión de fe. Cuando rezamos el credo, hacemos un acto personal y un acto eclesial. ¿Por qué un acto personal? Porque en el credo confesamos libremente nuestra adhesión a Dios y la renovamos, ¿no? Entonces es un acto personal, pero también es un acto eclesial. ¿Por qué? Porque el credo nos permite reconocer que somos parte de un pueblo que confiesa una sola fe, que somos un solo pueblo unido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, por eso es un acto personal y un acto eclesial. Bueno, por último, para ya concluir la liturgia de la palabra, la respuesta de la asamblea culmina con la oración universal, que también es llamada la oración de los fieles. Allí, en la oración de los fieles, luego de que hemos sido alimentados por la palabra de Dios, todos cumplimos nuestra misión sacerdotal como bautizados, ¿no? E intercedemos ante Dios por las necesidades de la Iglesia entera y por la salvación de todas las almas. Bueno, el misal romano, en el número 55, resume la liturgia de la palabra con estas, pues de esta forma, muy sintética. Dice: Dios que habla a su pueblo y este que responde y hace suya esta palabra divina por medio del silencio,
del canto, la asamblea se adhiere a ella profesando su fe en la profesión de fe y llena de confianza acude con sus peticiones al Señor. Fórmula sintética, ahí está metida toda la liturgia de la palabra. Ahora entramos a la liturgia eucarística. Para la liturgia eucarística, el sacerdote abandona la sede y se dirige al altar. A partir de ese momento, todas las miradas se vuelcan sobre el altar. Ese polo celebrativo donde seremos adentrados en el acto de donación de Jesús y asociados, ¿no?, a su sacrificio redentor. Bueno, quiero que nos detengamos en la presentación de las ofrendas primero, ¿no? Bueno, con el corporal, el purificador, el cáliz y la patena ya dispuestos sobre el altar, se procede a la presentación de las ofrendas, o sea, el pan y el vino. En el pan y el vino es llevada al altar toda la creación que habrá de ser asumida por Cristo Redentor para ser transformada y presentada al Padre. Así, lo que salió de manos de Dios, o sea, la creación, retorna a Él redimido por Cristo, ¿no? Toda la creación es recapitulada por Cristo y presentada al Padre. Bueno, los fieles, en virtud, o sea, todos nosotros, ¿no?, en virtud de nuestro sacerdocio bautismal, llevamos al altar todo el sufrimiento y el dolor del mundo, así como nuestra vida entera. Lo definitivo no es la pobreza de nuestras ofrendas, ¿no?, porque nuestras ofrendas no son dignas para Dios. Son dignas solo en la medida en que son asumidas por Jesucristo y en Él se hacen incienso agradable, ¿sí? Es por Cristo que somos hechos dignos, ¿no?, que somos justificados, ¿no? Bueno, esto en cuanto a la presentación de dones. Ahora entramos ya al corazón de la liturgia eucarística, al corazón de toda la misa, la plegaria eucarística. Este es el momento culminante de la Iglesia en oración. Lo esencial ahora en la plegaria eucarística es la acción de Dios, quien a través de la plegaria eucarística quiere transformarnos a nosotros y al mundo. Comenzamos con el diálogo inicial. Allí en el diálogo inicial, el sacerdote llama a la asamblea a levantar el corazón. Con esta invitación somos exhortados a trascender nuestras preocupaciones particulares, ¿no? Nuestras preocupaciones particulares ya las hemos entregado sobre el altar. Ahora en la plegaria eucarística lo que nos corresponde es abrirnos dócilmente a la acción de Dios. O sea, orientar toda nuestra vida a Él, esto es, levantemos el corazón en una acción de gracias sin término. Esto es el diálogo inicial. Luego entramos al prefacio. En el prefacio aparecen los motivos por los que debemos dar gracias a Dios. Todos los motivos, hay muchos, ¿no? Y hay muchos prefacios dentro del misal. Entonces, por la obra de la salvación en general o por alguno de sus aspectos particulares. Esto variará, o sea, el motivo por el que se da gracias, variará según el día en que se esté celebrando, la festividad que se esté celebrando o el tiempo litúrgico, ¿no? Sea Adviento, sea Cuaresma, sea Pascua, sea tiempo ordinario, etc., ¿no? Bueno, esto en cuanto al prefacio. Salto al Sanctus, después del prefacio. El santo lo canta toda la asamblea, los sacerdotes, el sacerdote y los fieles. Con el santo nos unimos a los coros celestiales. La inspiración bíblica del santo es evidente, ¿no? La primera parte, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Esta primera parte hace referencia a la eterna gloria de Dios, que está estrechamente ligada a Isaías. Y la segunda parte, o sea, bendito el que viene en nombre del Señor. Esta segunda parte nos sitúa ante la venida de Dios encarnado en medio de nosotros, el advenimiento del Emanuel.
Entonces el Sanctus, de una forma muy densa, ¿no?, nos asocia a la liturgia celeste, a los coros angélicos, y nos prepara para la venida inminente de Cristo, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad sobre el altar. Después del santo viene la epíclesis, seguida por el relato de la institución. Con la epíclesis y el relato de la institución llegamos ya al centro del centro del centro, o sea, es el centro de la plegaria eucarística. El sacerdote suplica al Padre, extendiendo las manos sobre las ofrendas, haciendo sombra sobre ellas, y suplica entonces al Padre que envíe al Espíritu Santo sobre el pan y el vino, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Claro, en cuanto el sacerdote extiende las manos sobre las ofrendas, suplica al Padre que envíe el Espíritu Santo, los fieles caemos de rodillas, en señal de adoración. La epíclesis, o sea, la invocación del Espíritu Santo, forma una unidad con el relato de la institución. El relato de la institución son las palabras de Cristo en la última cena, ¿sí? Cuando el sacerdote dice, bueno, in persona Christi, ¿no?, cuando Cristo dice por el sacerdote, por medio del sacerdote, tomad y comed, todos de él, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, todos de él, este es el cáliz. Bueno, entonces, la epíclesis, invocación del Espíritu Santo, y las palabras de Cristo, el relato de la institución, forman una unidad consacratoria, porque es por el Espíritu Santo y las palabras de Cristo sobre las ofrendas que se produce la transustanciación. O sea, por la epíclesis y el relato de la institución, ya no es pan, ya no es vino, ¿no?, aunque a los sentidos aparezcan como tales. Ahora es el cuerpo y la sangre de Cristo. La plegaria eucarística, que como saben hay 4 mayores en el misal romano y otras menores, digamos, para otras circunstancias. Entonces, bueno, la primera plegaria eucarística es el canon romano. La cuarta plegaria eucarística, que alguna vez la utilizábamos, ¿no?, porque es un resumen maravilloso de la historia de la salvación, parece que proviene de la liturgia bizantina y que fue compuesta en el siglo IV por San Basilio de Cesarea. Bueno, la plegaria eucarística culmina en la doxología. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con estas palabras concluye la plegaria eucarística, decíamos, ¿no? Y estas palabras resumen la totalidad de la alabanza. El sacrificio que se está celebrando tributa a Dios todo honor y toda gloria. Dios es glorificado tanto como merece, no puede ser más glorificado que por su Hijo Jesucristo, que ha unido así a la Iglesia. El gesto de elevación de las especies consagradas debe verse para nosotros como una llamada que nos convoca a que en cuerpo y alma nos asociemos a la ofrenda de Cristo al Padre. De nuevo, aquí no somos espectadores, ¿sí? Esta acción nos tiene que tocar, ¿no?, hasta las fibras más profundas y nos tiene que invitar a asociarnos a la oblación de Cristo. ¿Cómo responde la asamblea a la doxología? Con toda contundencia dice amén, amén. Este es el amén más importante de toda la celebración. Amén, ¿qué significa? Como saben, así sea, lo creo, hágase. Bueno, dicen, no recuerdo muy bien si es un texto de San Ambrosio, que en la celebración, cuando se celebraba la Eucaristía en el siglo IV, le impactaba a los paganos que en este momento de la doxología, en el amén, temblaran las paredes. O sea, imagínense, esto es un amén contundente, pues es el amén más importante de toda la misa. Bueno, ya luego pasamos al rito de la comunión. El rito de la comunión, pues es muy importante la fracción del pan y la ostensión, el Cordero de Dios, ¿no? El sacerdote muestra
el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, luego del rito de la fracción del pan, que claro, pues podría decir muchas más cosas, pero pues ya se nos acaba el tiempo, viene la comunión, ¿sí? Pues para hablar de la comunión me gustaría citar unas palabras de Joseph Ratzinger, ¿no? Dice Ratzinger: lo que se nos entrega en la comunión no es un trozo de cuerpo, no es una cosa, sino Cristo mismo, el resucitado, la persona que se nos comunica en su amor, ha pasado por la cruz. Esto significa que comulgar es siempre una relación personal. En el acto de comulgar, soy yo quien me presento ante el Señor, que se me comunica a mí. Decíamos, en la comunión no solamente recibimos la gracia, recibimos al autor de la gracia. Bueno, ya saltamos a los ritos conclusivos. Una vez el sacerdote pronuncia la oración luego de la comunión, siguen lo que llamamos eso, los ritos conclusivos. El ministro desea a los fieles que el Señor, a quien han recibido, bien sea sacramental o espiritualmente, permanezca con ellos siempre. Luego de esto, les imparte la bendición y les despide en paz. ¿Para qué se bendice al pueblo? Al final, al pueblo se lo bendice para algo distinto a la celebración misma. Se bendice al pueblo para que en su vida cotidiana sean verdaderos discípulos de Cristo y vivan como miembros de la Iglesia. En suma, para que toda su existencia llegue a ser eucarística. Bueno, y quisiera terminar ahora sí con otras palabras de Benedicto XVI, que como ven ha aparecido mucho hoy. Sí, bueno, es un gran maestro de nuestro tiempo en temas de liturgia y bueno, en otros muchos temas. Tenemos mucho por aprender de él todavía. Dice Benedicto XVI: la Eucaristía, al implicar la realidad humana concreta del creyente, hace posible día a día la transfiguración progresiva del hombre, llamado a ser por gracia imagen del Hijo de Dios. Todo lo que hay de auténticamente humano, pensamientos y afectos, palabras y obras, encuentra en el sacramento de la Eucaristía la forma adecuada para ser vivido en plenitud. En este sentido, no hay una mayor escuela de santidad que la Eucaristía. Bueno, muchas gracias. Hola Mario. Bueno, creo que todos lo disfrutamos muchísimo. Creo que aunque muchos teníamos nociones de la liturgia, también puedo decir que hoy hemos aprendido muchísimo más. Inclusive nos damos cuenta de muchos errores que cometemos durante el rito de la Eucaristía. Cometemos errores, algunos inconscientes, pero otros dejándonos llevar precisamente por eso que tú decías, Mario, de que perdemos esa certeza de lo grandioso que estamos viviendo en ese momento. Entonces, cuando nos desconcentramos, cuando caemos como en ese letargo dentro de la misma Eucaristía, es porque hemos dejado de lado lo importante y digamos, la esencia de la Santa Eucaristía. Es maravilloso las riquezas que tenemos los católicos, los regalos de Dios que en su infinita misericordia nos da son infinitos y nosotros no lo sabemos o simplemente nos hacemos los sordos y los ciegos. Nuestra responsabilidad es muy grande de llevar a las personas realmente a entender lo que estamos haciendo en la Eucaristía. Entenderlo nos hace enamorarnos de ella y yo recuerdo mucho, y eso lo quería compartir, era ese comentario siempre de mi mamá terrenal, de Clarita, que decía, tú empiezas a ir a misa y la empiezas a necesitar. Y la iglesia, fíjense ustedes, que nos pide que vayamos los domingos, pero tenemos la gracia de tener la Eucaristía diariamente. Entonces, y bueno, creo que por aquí hay una pregunta. ¿Tiene dudas sobre la doxología? Vale, doxa en griego es gloria, ¿sí? Okay. Entonces, la doxología es una fórmula, hay varias fórmulas, en que se expresa la glorificación de Dios, que se glorifica a Dios. Siempre se hace al Padre por medio de Cristo en el Espíritu Santo, siempre es trinitaria, porque al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo les debemos tributar, ¿no?, igual adoración y gloria, ¿no?, porque entre ellos no hay ninguna subordinación, son un mismo Dios,
¿no? Entonces la doxología es trinitaria, ¿no? Y se refiere igualmente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el mismo grado. Y cuando tú te referías que al final viene la parte de doxología en la Eucaristía, ¿te refieres es precisamente como a esa mención de la Santísima Trinidad? La doxología es lo que culmina la plegaria eucarística, ¿sí? Esa es la doxología más importante de toda la misa, pero hay otras, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de la doxología que culmina la oración colecta en los ritos iniciales, entre otras, Okay. ¿no? Que hay, Sí. ¿sí? Pero la doxología más importante es la que culmina la plegaria eucarística, en que el sacerdote eleva, ¿no? Las especies consagradas y pronuncia las palabras: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el culmen de la celebración eucarística. Ay, hermoso, maravilloso. Y aquí hay otra pregunta de nuestra Nuni, de Sandra, desde México, dice, ¿y epíclesis? Bueno, la epíclesis es un término, pues, técnico, digamos, de la liturgia, proviene del griego, e indica la invocación del Espíritu Santo. Se suplica al Padre que envíe al Espíritu Santo para que el Espíritu transforme los dones sobre el altar. Pero en la plegaria eucarística hay 2 epíclesis, y eso es precioso y me parece que a uno también le ayuda a vivir la celebración de una manera muy intensa, o sea, para estar participando de lo que está ocurriendo allí, ¿no? La primera epíclesis, entonces, es una invocación del Espíritu Santo sobre las ofrendas. Ese mismo Espíritu Santo, por quien por obra y gracia, ¿no?, se encarnó el Verbo eterno del Padre en el seno de María, ¿no?, es el que desciende a transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y la segunda epíclesis es la que en la que se invoca el Espíritu Santo sobre la asamblea, o sea, sobre nosotros, para que el Espíritu Santo nos transforme o nos configure cada vez más con Cristo, que nos haga cada vez miembros más perfectos del cuerpo místico de Cristo. Como más puros, después de haber pasado la purificación. Sí, y sobre todo porque el Espíritu es el artífice de la comunión en la iglesia, ¿no? Entonces, ese es el momento en el que el Espíritu nos une en comunión. Es la segunda epíclesis. Hay una pregunta muy interesante y me gusta que la hagamos porque muchas veces nuestros hermanos que de pronto difieren en nuestro caminar espiritual nos hacen este tipo de preguntas. Aquí viene, la hace Diani. Pregunto, si tengo a Jesús en mi corazón, está dentro de mí, ¿cuál es el objeto de volver a recibirlo en la comunión? Vale, es una muy buena pregunta. Les recomiendo al respecto el número 7 de la Sacrosanctum Concilium, ¿sí? Es el documento del Concilio Vaticano II sobre la liturgia. ¿Por qué el número 7? En el número 7 se habla sobre los grados de presencia de Cristo en la liturgia. Entonces, Cristo está presente efectivamente en mi corazón, ¿sí?, por la inhabitación trinitaria, por el bautismo, ¿no? Eso es verdad. Pero es un grado de presencia infinitamente mayor el de la Eucaristía. Es una presencia sustancial. Entonces, claro, el motivo por el que lo recibimos en la Eucaristía es porque el grado de presencia es eminente, es completo. Es porque recibimos a todo Cristo, ¿no?, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿no?, todo el ser de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, y aquí hay una pregunta que me hacen por el chat de personal. ¿La plegaria eucarística no la deben repetir los fieles? Sí, no, bueno, dentro de la liturgia hay oraciones reservadas a aquel que está presidiendo. Es lo que se conocen como oraciones presidenciales. No las pronuncian los fieles, la pronuncia solamente el sacerdote, especialmente la plegaria eucarística, porque la plegaria eucarística, que es el centro de la misa, requiere el sacramento del orden. ¿En qué sentido? Porque en el centro de la plegaria eucarística, que está el relato de la institución, que son las palabras de Cristo en la última cena, y la epíclesis, ¿no?, sobre todo el relato de la institución, requieren que el sacerdote actúe in persona Christi. O sea, es Cristo quien a través del sacerdote pronuncia esas palabras. Pues claro, nosotros no estamos ordenados, no hemos recibido el sacramento del orden. Tenemos el sacerdocio bautismal y nos corresponde participar todo y solo, ¿sí?, aquello que es conforme a nuestra condición de fieles laicos.
¿no? Entonces sí, es muy importante que nos limitemos a participar, digamos, en cuanto a las oraciones vocales, en lo que nos corresponde y que comprendamos que hay oraciones que son exclusivamente presidenciales. En ese momento estamos en silencio y nos acercamos en oración, haciendo Uy, nuestras esas maravilloso. palabras, claro. Bueno, aquí hay una pregunta también muy interesante de Alfredo. Habla de una película, pues yo también aquí pues les aclaro un poco, que habla, es una revelación privada que fue llevada a esta producción cinematográfica animada que se llama El Gran Milagro. Es una película que habla de todo, de una revelación a una mujer donde le explica Dios, pues digo Dios, pues porque realmente el Espíritu Santo realmente le fue mostrado qué era lo que pasaba en la Eucaristía, no solamente desde la parte ritual, sino qué pasaba con Dios, ¿sí? Con las almas, con los ángeles. Y decía, pues, Alfredo, que en esta película se dice que los ángeles y los santos y las almas del purgatorio, bueno, las almas del purgatorio creo que se liberan, ¿no? Es lo que muestra la película, que se liberan a través del sacrificio eucarístico si uno ofrece el sacrificio por ellas. Pero realmente pasa eso como parte del cuerpo de Cristo que mencionabas. Sí, pues por eso nos preguntábamos, ¿quién celebra, ¿no?, la Eucaristía? Pues la respuesta intuitiva es, no, pues el sacerdote, ¿no? Y la Eucaristía la celebra el Cristo total, decíamos, cabeza y miembros, o sea, Cristo y la Iglesia. Y la Iglesia comprende toda la comunión de los santos, bueno, también los ángeles, ¿no? Y cuando decimos la comunión de los santos, hablamos de las tres fases de la Iglesia, pues lo que se ha conocido en terminología teológica, ¿no?, como la Iglesia triunfante, o sea, aquellos que están en el cielo, gozando de Dios, la visión beatífica, los santos, ¿sí? La Iglesia purgante, aquellos que se purifican para poder alcanzar la visión beatífica, el cielo. Para ver el rostro de Dios. Y la Iglesia militante, ¿no?, que somos nosotros los que estamos en la fase terrena, como la Iglesia peregrina. Pues claro, todos intervienen misteriosamente en la celebración. Digo misteriosamente porque exactamente no sabemos. Lógicamente es una revelación privada que debe estar en estudio, ¿no?, por la Iglesia, y por eso pues vale la pena pues verla, pero también sustentarse en todos estos documentos y el catecismo que Mario nos ha propuesto pues en este caminar. Dice Leti desde Houston, dice, tiene un comentario muy lindo, dice: somos muy bendecidos de tener la Santa Misa diaria y que estamos en países donde tenemos libertad de profesar nuestra fe. Y tenemos que orar mucho por eso, Leti, para que si podamos seguir en este regalo misericordioso de poder tener a Jesús como lo tenemos. Fíjense ustedes, en países latinoamericanos como Colombia, como el país donde estamos Mario y yo en este momento, tenemos parroquias casi que en todos los barrios de nuestras ciudades. Es impresionante, casi que en todas las esquinas tenemos muy cerca, y antes no existían las capillas de adoración, eran muy, muy escasas las capillas donde a cualquier hora tú podías ir a adorar a Jesús en el Santísimo. Entonces, pues sí, también pues comparto con Leti este sentimiento y bueno, en la medida de lo posible, comulgar todo lo que podamos. Astrid dice, ¿podrías ampliar lo que significa que la Eucaristía es una actualización y no es un recuerdo o simple memoria del misterio pascual? Nuestros hermanos separados se agarran mucho de eso, ¿no? Que simplemente es como un recuerdo de algo que sucedió y lo vivimos para recordarlo y ya, pero realmente es una actualización, que si puedes profundizar un poco en eso. Sí, por eso cuando hablaba de la Eucaristía como memorial del misterio pascual, hacía tanto énfasis en la L, ¿no? No es una simple memoria o un simple recuerdo de un acontecimiento pasado, sino una actualización de ese acontecimiento pasado en el hoy de la celebración, ¿sí? Entonces, el misterio pascual no es un acontecimiento que permanece en el pasado. ¿Por qué? Porque el sujeto del misterio pascual, ¿quién es? El Verbo de Dios, el Hijo eterno del Padre, ¿sí? Dios es eterno, por tanto el misterio pascual y todos los misterios de la vida de Cristo participan de la eternidad de Dios, ¿sí? En ese sentido, ¿sí?, y pues por la omnipotencia de Dios,
y por su infinita misericordia, por obra del Espíritu Santo, ¿no? El misterio pascual es actualizado en la celebración. Pues ¿eso qué significa? Todos los frutos, ¿sí?, del misterio pascual de Cristo son comunicados por vía sacramental, ¿sí? Sacramentalmente. Cuando decimos que vuelve y ocurre, hay que precisar, ¿sí? Porque en realidad Cristo murió una vez y para siempre, ¿sí? No vuelve a morir. ¿Sí? Eso lo dice la carta a los hebreos, ¿no? Su sacrificio es infinito, es perfecto, no le falta nada. Cuando decimos que se renueva el sacrificio de Cristo en el sacrificio del altar, lo que decimos es que vuelve a acontecer, pero por vía sacramental, ¿sí? O sea, lo que cambia es el modo de presentarse, ¿sí? Ya no es cruento, sino que es un sacrificio incruento. Maravilloso. Bueno, aquí una última pregunta, Sandrita Romero desde Connecticut. Las letras de algunas canciones durante la Eucaristía deberían mantener la misma letra, como el Santo, el Cordero de Dios. Sí, bueno, por eso es supuesto. una muy buena pregunta. Yo conozco sacerdotes, Mario, que piden que las canciones de la Eucaristía sean canciones realmente litúrgicas. Muchas veces pues no lo son, ¿no? Son canciones bonitas de espiritualidad del Señor, pero no son litúrgicas. ¿Tienen que ser litúrgicas? O si son litúrgicas, deben, como dice Sandra, contener la letra exacta de la liturgia. Bueno, en este caso concreto, el Santo y el Cordero de Dios, sí, por supuesto. O sea, no deberían variarse, sobre todo para preservar su inspiración bíblica, ¿no? Decíamos que el Santo, ¿no? El Santo está estrechamente ligada, la primera parte con Isaías y la segunda parte, bueno, con Mateo y sobre todo con el advenimiento del Emanuel, ¿no? Entonces, claro, el Santo y el Cordero de Dios, pues lo mismo, el Cordero de Dios es un eco del Apocalipsis, el Cordero de Dios también es un eco de la manera como San Juan el Bautista señalaba y llamaba a Cristo, ¿no? El Cordero de Dios pues también tiene una cantidad de resonancias del Antiguo Testamento, ¿no? Nos podríamos remontar incluso al sacrificio de Abraham, ¿no? Entonces, claro, esas en particular no se pueden transformar. Ya luego tú hacías la distinción entre los cantos que son litúrgicos y los cantos que, aunque pues son piadosos y maravillosos para otros momentos, no son litúrgicos, ¿no? Y la Iglesia en eso pues también es, ¿cómo decirlo?, es cuidadosa. Sobre todo, ¿por qué? Porque no digamos como por ser excesivamente quisquillosa, ¿no?, ante la novedad, ¿sí?, sino porque ya la Iglesia tiene un patrimonio realmente rico, Es, ¿no?, como para mantener de la himnos ¿no? litúrgicos, ¿no? Entonces, esos himnos litúrgicos que ya están en la tradición de la Iglesia ya tienen una suficiente profundidad teológica y además también cercanía o inspiración bíblica como para, digamos, reemplazarlos por otros que pueden no tener esas mismas circunstancias. En ese sentido, y es importante recordarlo, no lo hice a lo largo de la charla, pero ahora aprovecho un momentico, el Concilio Vaticano II, esto es algo que se dice poco, en la Sacrosanctum Concilio, en concreto, recomienda preservar el uso del latín en algunas partes de la misa. Y aquí estamos hablando del rito, bueno, de Pablo VI, ¿no?, del misal de Pablo VI, no es el rito tridentino, ¿sí? Entonces, en el misal de Pablo VI, preservar el latín y preservar los himnos latinos. Y dice que la música litúrgica propia del rito latino son los cantos gregorianos. Qué importante que como fieles también sepamos eso, ¿no? Y, por ejemplo, conozcamos, aunque sea un poco, cuáles son los himnos litúrgicos en latín más importantes. Entonces, ir, por ejemplo, al Adorote Devote, al Tantum Ergo, bueno, todo esto, ¿no? Y meditarlos en la oración. Si no sabemos latín, pues en traducciones. No, bueno, yo te digo una cosa, vamos llegando a nuestro fin de nuestro ciclo, seguramente irán naciendo en este proceso de algún proyecto más para la formación, no solamente de nosotros como misión, sino hacia afuera, hacia el mundo. Realmente yo, pues, muy agradecida con Dios, primero de tenerte, Mario, sino también de tener semejante riqueza espiritual que hemos podido recibir a través tuyo.
La Virgen y nuestro Señor saben lo que mi corazón quisiera en este momento como expresarte y no me alcanzan las palabras. Entonces, pues, bueno, dinos tú qué sigue. Bueno, pues ahora nos queda una sesión, ¿no? Sí, claro. Es la escatología, el próximo miércoles. Vamos a cerrar con la escatología. Entonces, cuéntanos un poco de la sesión y también cuéntanos qué sigue después. ¿Qué recomiendas tú para nosotros? Pues en la próxima sesión vamos a hablar de 2 temas de la escatología. Por supuesto, es mucho más amplia la escatología, pero la idea es que nos concentremos en la vida eterna y la terrible, ¿no?, posibilidad de la condenación eterna. O sea, vamos a hablar sobre el cielo y el infierno. Muy bien, Mario. Muchísimas gracias. Nos hemos demorado un poco, pero ha sido realmente maravillosa. Muchísimas gracias, Mario, y a todos. Bueno, seguimos en contacto, seguimos unidos en un solo corazón. Nos vemos en los rosarios del lunes y nos vemos el próximo miércoles en la última sesión de este ciclo maravilloso que hemos vivido, en el que hemos aprendido tanto. Dios te bendiga, Mario, y nos vemos entonces el próximo miércoles.